El nombre de nuestro protagonista es Gojo Wakana. Desde la infancia, él ha tenido una pasión por las muñecas Hina, porque su familia tiene una larga tradición en la fabricación de muñecas. Gojo aprendió a hacer muñecas desde muy joven. La pasión de Gojo por las muñecas era tan grande, que le costó una amistad con una niña, pero eso no lo entristeció. Gojo aún continuó persiguiendo su sueño, y lo primero que hizo cuando era niño, se convirtió en un amuleto de la suerte para este joven. Cada mañana, cuando se despierta, contempla ese rostro durante mucho tiempo. En la actualidad, Gojo vive con su abuelo, pero si la gente le pregunta qué significa una familia feliz, él no sabe cómo responder, porque Gojo perdió a su familia desde temprano, así que lo que se llama felicidad, solo existe en su abuelo y en las muñecas Hina. En este momento, este joven todavía no puede alcanzar a su abuelo, porque su abuelo ha estado en este oficio durante 48 años. Ahora mismo, ellos están compartiendo una comida juntos. Su abuelo le pregunta si ya ha hecho algún amigo en la escuela. Esta pregunta puede parecer simple, pero es demasiado difícil para Gojo. Así que el joven miente y dice que ya tiene amigos, lo que hace que su abuelo se sienta un poco menos preocupado, porque desde la infancia hasta ahora, él siempre ha estado apegado a las muñecas, y nunca hizo amistad con nadie. Cuando va a clase, el joven siempre se aísla. Tiene miedo de hacer amigos con los demás, así que desde pequeño, siempre ha evitado a la gente. Un día, una chica le dijo, como siempre juegas con muñecas, no puedes ser amigo de nadie. Esa frase todavía lo persigue hasta el día de hoy. Mientras se sentía miserable, de repente, apareció una chica hermosa. Su nombre era Marin. Ella era una persona extremadamente popular en la escuela. Debido a su hermosa apariencia, siempre era el centro de atención de todos. Marin se disculpó cordialmente con él, lo que sorprendió a Gojo. Él pensó que nadie jamás lo había notado. Inesperadamente, incluso la diosa de la escuela se preocupó por él. Marin notó algo en su brazo. Ella inmediatamente lo apartó para revisarlo, lo que lo asustó, porque Gojo pensó que estaba siendo atacado. Pero cuando Marin se dio cuenta de que él estaba bien, se alejó alegremente. Mientras tanto, la distancia entre ellos era como la historia de amor de Romeo y Julieta. Eran completamente diferentes, como si los dos vivieran en mundos separados. Una persona siempre era notada por sus amigos, el otro solo se enterraba en la fabricación de muñecas. A veces incluso se acercaban chicos a Marin, pero ella siempre los rechazaba, porque siempre la llamaban friki de anime, pero eso era solo su afición personal. Marin nunca aceptaba a las personas que imponían sus opiniones a los demás. Mientras tanto, esas palabras golpeaban profundamente los sentimientos de Gojo, porque en su caso, él también había experimentado lo mismo, así que se volvió inseguro y nunca se atrevió a jugar con nadie. Después de la escuela, este joven se quedó atrás para hacer las tareas del aula en lugar de sus compañeros. Por casualidad, hoy también era el turno de Marin. Ella pensó que Gojo estaba siendo acosado. Marin supuso que él solo ayudaba a los demás porque lo obligaban. De lo contrario, nunca lo habría hecho. En efecto, esta chica vivía con una actitud muy audaz. Nunca dudaba en decir lo que pensaba, lo que hizo que el joven la admirara. Esa noche, él continuó trabajando en sus muñecas, pero accidentalmente se pinchó la mano. Y esto pasaba bastante a menudo. Recordó las palabras de aquella chica de antes. Eso hizo que Gojo se sintiera aún más deprimido. Mientras Gojo se sentía ansioso, de repente, la máquina de coser hizo un cortocircuito. Su abuelo dijo, ya está vieja, quizás tendrían que reemplazarla por una nueva. Pero Gojo se negó, porque dijo que comprar una nueva sería demasiado caro. Al día siguiente, él fue al club de manualidades para pedir prestada una máquina de coser. Por casualidad, Marin lo vio allí, lo que lo sorprendió enormemente. De repente, dejó caer la cabeza de su querida muñeca al suelo. Por suerte, Gojo todavía logró atraparla a tiempo. Mientras tanto, esa chica lo miró con unos ojos como si quisiera devorarlo vivo. Él pensó que ella se burlaría de él, porque era un chico que jugaba con muñecas. Pero la verdad no era como Gojo imaginaba. Ella en cambio irradiaba sorpresa. Por su habilidad con la máquina de coser, Marin olvidó su miedo. Quería ver la creación más preciada de Gojo. A ella le encantaba el anime, pero al ver estos artículos hechos a mano, también le gustaron. Ella preguntó quién había hecho la muñeca Hina. Gojo dijo que su abuelo la hizo, porque sus habilidades aún eran inexpertas. Gojo solo sabía coser disfraces. Después de escuchar eso, Marin se sintió revitalizada, porque quería aprender a coser, así que se quitó la ropa, y Marin le dijo a Gojo que mirara hacia otro lado. Ella inmediatamente se cambió a un nuevo atuendo, y ese era un disfraz de cosplay, pero sus habilidades de costura eran bastante terribles, así que no se parecía en nada al original. En ese momento, ella recordó a Gojo. Él era alguien que realmente valoraba el oficio. Gojo notó las diferencias.
así que decidió ayudarla. Pero en realidad, él tenía la pasión. Aunque coser para personas reales y coser para muñecas eran cosas diferentes. Después de un rato, se dio cuenta de que ni siquiera sabía lo que estaba cosiendo. De repente, se arrodilló y se disculpó con Marin. Pero ella no lo culpó, porque en efecto Gojo lo había dejado horrible. Así que ella salió afuera. Confesó que tenía una profunda pasión por el cosplay. Ella le rogó a Gojo que la ayudara. Marin deseaba cumplir su sueño, así que él aceptó felizmente, aunque nunca había cosido ropa para una persona real antes. Pero Gojo prometió que haría su mejor esfuerzo. Esto hizo muy feliz a Marin, porque estaba a punto de hacer realidad su sueño. Hablaron sobre el contenido y el personaje que Marin quería cosplayar. Pero el personaje que quería interpretar era una chica seductora. Gojo no veía mucho anime, así que no podía entender los detalles de los que hablaba su amiga. En verdad, el joven no entendía a las mujeres como nosotros. Entonces ella dijo, solo necesitas hacer el disfraz exactamente igual. Marin le entregó a Gojo una guía para hacer disfraces de anime, porque ella creía en su talento. En ese momento, todavía faltaban muchos materiales, y necesitaba las medidas de su cuerpo. Para entonces, ya era tarde, y como era sábado, Gojo lo pospuso hasta el lunes. Marin estuvo de acuerdo. Ella le agradeció, y Marin expresó su deseo de ser amiga cercana de él. Cuando regresó a casa, como la máquina de coser estaba rota, Gojo se tomó un descanso de la costura ese día. Su abuelo dijo que arreglaría la máquina mañana. Si no, tendrían que comprar otra. Pero en la mente del joven, la imagen de Marin seguía apareciendo. Quería usar sus habilidades para apoyarla. A la mañana siguiente, Marin vino hasta su casa para verlo, haciendo que Gojo sudara frío de la vergüenza. Nunca esperó que una chica hermosa viniera a buscarlo a su casa. Marin dijo que como no podía esperar hasta el lunes, quería empezar de inmediato. Mientras la casa de Gojo estaba dedicada a hacer muñecas Hina, ni siquiera los parientes habían entrado libremente, y aún así Marin subió con valentía a ver su habitación. Luego ella entró. Marin no encontró nada especial. Coincidía con la personalidad tranquila de Gojo, pero lo más llamativo eran las herramientas para hacer muñecas Hina. Que una chica visitara la casa de un chico sin ninguna reserva hizo que Gojo se sintiera muerto de timidez detrás de ella. Marin lo instó a empezar el trabajo de inmediato. El primer paso sería tomar las medidas de su cuerpo, y ella ya se había preparado para eso. Al principio, el joven se sintió tímido, porque los hombres y las mujeres deberían mantener distancia. Pero Marin no tenía miedo de ser tocada. Ella usaba un traje de baño para que fuera más fácil para Gojo tomar las medidas. Él perdió completamente la compostura. Para calmar los nervios de Gojo, Marin incluso cerró los ojos. Gojo intentó mantenerse tranquilo, pero sus manos todavía temblaban, porque tenía miedo de tocar su cuerpo. Le preguntó a Marin, ¿no te sientes avergonzada? Marin respondió que por supuesto que sí, pero para interpretar a ese personaje, tenía que actuar de esa manera para ser convincente. Al oír eso, Gojo asintió. Está bien, entonces déjame medirte. Después de comprender mejor a su amiga, también comenzó a tomarse el trabajo en serio. Tomar medidas de todo el cuerpo era necesario, para crear un disfraz que quedara perfectamente. Marin también le pidió que le midiera los pies para los zapatos, porque usar los viejos era muy doloroso. Ella se sentó directamente sobre el cojín, lo que sorprendió al joven, porque temía que su fragancia se quedara allí. Pero Marin no mostró ninguna timidez en absoluto. Incluso se recostó sobre él de manera juguetona. Gojo no tuvo más opción que terminar las medidas. Marin, por otro lado, estaba encantada. Ella encontraba a su amigo demasiado inocente. Gojo era completamente diferente de otros chicos. Lo siguiente fue la medida del busto. Gojo quería que ella misma se la midiera, pero como ya había aceptado la tarea, tenía que terminarla. En ese momento, sus manos temblaban, mientras el sudor le corría por la cara por la presión. Además de eso, Marin inocentemente preguntó, ¿necesitamos contar también ambos ongüitos?, lo que dejó al joven completamente congelado en el lugar. Pasar a medir más abajo alivió un poco la presión, pero cuando tocó el muslo de Marin, ella de repente se sonrojó. Incluso ella misma no entendía por qué. Después de terminar las medidas, Marin trajo 2 trajes de colegiala de un juego para que Gojo los usara como referencia. Esa tarde, su abuelo regresó a casa. Vio a su nieto jugando un juego de temática para adultos, lo que le hizo pensar que el chico había cambiado. Sin embargo, sintió que a esa edad no era gran cosa, así que no se lo prohibió. Pero como Gojo jugó demasiado, a la mañana siguiente se despertó con los pantalones mojados. Intentó calmarse y fue a la escuela, su mente llena de pensamientos de la chica hermosa. En ese momento, Marin era el tema de conversación de todos, porque era demasiado destacada. El joven planeaba evitarla, pero inesperadamente,
Marin saltó emocionada como si hubiera encontrado a su novio. Esto sorprendió a todos. Normalmente, nadie prestaba atención a Gojo. Sin embargo, ahora estaba siendo abordado por la belleza de la escuela. Marin le agradeció por lo que pasó el otro día, y luego mostró que acababa de rizarse el cabello. Marin todavía esperaba recibir un cumplido de Gojo. Mientras tanto, el chico ni siquiera se atrevía a mirarla directamente a la cara. Eso la hizo estallar en carcajadas. Además de eso, dos otras amigas de Marin se acercaron a presentarse. Ambas eran chicas traviesas, y eran muy cercanas a Marin. Una de ellas notó que Gojo se sentía incómodo, así que le dijo a su amiga que no lo molestara más. Marin, sin embargo, se mantuvo despreocupada. Incluso tocó a Gojo de manera casual, lo que lo sobresaltó por completo. Fue realmente embarazoso. Pero tener a alguien con quien hablar aún era divertido. Para los demás que observaban, parecía que Marin estaba saliendo con Gojo, mientras en realidad, él no se consideraba nada especial. Ese tipo de comentarios se sentía como sal en su corazón. Cuando llegó la hora del recreo, evitó a Marin, porque Gojo tenía miedo de que la gente difundiera más rumores innecesarios. Los días siguientes fueron iguales. El chico siguió evitándola, no dejándola iniciar una conversación. Esto puso triste a Marin. Ella pensó que Gojo la odiaba. Por suerte, ese día, ella lo vio por casualidad justo cuando él estaba a punto de regresar a casa. Marin invitó a Gojo a ir de compras, porque necesitaba muchas cosas para coser su disfraz de cosplay. Mientras tanto, los demás los miraban con ojos curiosos, así que Gojo se negó. Marin fue muy paciente. Ella lo persiguió y le pidió una explicación, lo cual enfadó a Gojo. Entonces terminó contándole los chismes que la gente difundía sobre él. A Marin no le importaba lo que dijeran los demás. Ella ya había considerado a Gojo su amigo. Mientras todos los demás difundían rumores de que eran pareja, ella simplemente se echó a reír. Marin incluso volvió a burlarse de él. Después de eso, Marin tomó valientemente su mano y arrastró a Gojo a ir de compras. Si seguían preocupándose por los chismes, entonces ¿cuándo terminarían de hacer el disfraz? Y así fueron a comprar tela. Gojo ya había dibujado todo el diseño del disfraz del personaje, lo cual sorprendió a Marin, porque él era muy profesional. Compraron los accesorios que estaban disponibles, y la parte más importante seguía siendo el vestido y la elección de la tela. Si iban a hacerlo, tenían que hacerlo correctamente. Así que Gojo sugirió elegir una tela más fresca, para asegurarse de que el cosplay no se sintiera caluroso al usarlo. Pero ese día, él no había traído dinero. Marin ya se había preparado de antemano, porque sabía que él no podría pagar. Era dinero que ella había ahorrado de su trabajo a medio tiempo. Ella quería usarlo para fines personales. Así que podía gastarlo libremente. Fueron comprando todo tipo de cosas. Luego Marin incluso lo llevó a una tienda de pelucas. Allí había todo tipo de estilos para elegir. Al principio, Marin planeaba escoger una negra, pero Gojo le explicó que el cabello del personaje en realidad era morado. Solo parecía negro a primera vista. Marin le dio las gracias, porque si hubiera ido sola de compras, probablemente habría elegido todo solo basándose en sus sentimientos. Mientras tanto, Gojo se sintió útil, lo cual lo hizo muy feliz. Marin incluso lo llevó a comprar ropa interior, pero el lugar estaba lleno solo de mujeres, lo que hizo que Gojo la apremiara a comprar rápido. Marin, sin embargo, no tenía ninguna prisa. Incluso le mostró lo que había escogido, diciendo que era una recompensa para él por acompañarla. De camino a casa, se detuvieron a comer y beber. Los dos hablaron sobre ese juego para adultos del otro día, e incluso intercambiaron algunas bromas bastante vulgares. Sorprendió a la gente cercana, porque no esperaban que los estudiantes de secundaria fueran tan atrevidos hoy en día. Gojo preguntó qué haría después de terminar la costura. Marin dijo que participaría en un evento de cosplay. Lo más importante, quería publicarlo en línea para recibir cumplidos. Esto también era la tendencia entre los jóvenes. Al oír a Marin alabar a otros chicos por ser guapos, Gojo se mostró disgustado. En realidad, él no estaba interesado en absoluto, porque solo amaba a las muñecas Hina. Al oír eso, Marin lo entendió, y no discriminó su afición. Todos deberían tener sus propios intereses. Ella era igual. Para Marin, hoy fue realmente divertido. Aunque más tarde tendría que trabajar medio tiempo regularmente para recuperar el dinero, no tenía ningún remordimiento. Marin también respetaba mucho a Gojo, porque él se atrevió a jugar incluso los juegos para adultos que ella le dio. Normalmente, otros solo se atreverían a ojearlos, pero Gojo en realidad los jugó, y hasta los discutió. En ese momento, Gojo preguntó sobre el próximo evento. Marin dijo que solo quedaban 2 semanas, mientras que apenas estaban empezando a hacer el disfraz ahora. Eso hizo que a Gojo le corriera un sudor frío. Sabía que tendría que trabajar muy duro para poder seguir el ritmo. Normalmente, después de la escuela, Gojo tenía que ayudar a su abuelo a hacer muñecas.
Ahora tenía que añadir esta tarea además de eso. A este ritmo, podría perder el sueño. De camino a casa, ya planeaba todo en su cabeza, para que cuando llegara a casa, pudiera empezar de inmediato. Ese día, su abuelo lo vio llegar tarde a casa y le preguntó. Gojo dijo que había ido de compras con una amiga. Inesperadamente, la bolsa se cayó. Dentro, se reveló la ropa interior de Marin. Eso sorprendió mucho a su abuelo. Como resultado, su abuelo se lastimó la espalda y tuvo que ser hospitalizado para un chequeo. Miori, la prima de Gojo, también vino a ver cómo estaban las cosas. Por suerte, su abuelo no estaba gravemente herido. Solo necesitaba unos días de descanso. Marin quiso llevarlo a su casa para que se recuperara, porque su casa estaba cerca. Él aceptó, pero le dijo a Gojo que trajera sus herramientas, para que aún pudiera trabajar en las muñecas. Gojo entendió que hacer muñecas era muy importante para su abuelo. Incluso faltar un día lo ponía inquieto. Le informó a Marin de la situación. Ella quiso ayudar cocinando para Gojo para ahorrarle tiempo, pero él se negó. Dijo que estaba bien. Las dificultades seguían acumulándose. La próxima semana, los estudiantes también tenían exámenes. Gojo tuvo que cargar con todo solo. Era realmente abrumador. Al día siguiente, durante su tiempo libre, tanto recibía a los clientes como visitaba a su abuelo. Luego estudiaba y continuaba cosiendo. Durante varias noches, no pudo dormir. Por suerte, Gojo aún logró presentar el examen. Justo después de que terminara la escuela, corrió a casa para trabajar de inmediato. Esto preocupó a Marin, trabajando demasiado durante toda una semana. Su cuerpo no pudo resistir día tras día, lo que hizo que Gojo enfermara. Recordando las palabras de su abuelo, se recompuso. Gojo usó su pasión por el oficio para seguir adelante. Pasaron unos días más. Gracias a su esfuerzo, Gojo terminó el disfraz a tiempo. Llamó a Marin para que viniera. Al verlo, ella se sorprendió muchísimo. Nunca esperó que él lo terminara tan rápido y tan hermoso. De hecho, Marin originalmente planeaba no unirse a este evento, porque sabía que hacer un disfraz tomaría mucho tiempo. Pero Gojo lo malinterpretó. Pensó que ella necesitaba participar, así que se esforzó al máximo para terminarlo. Al oír esto, Gojo se derrumbó. Pero no estaba enojado. Marin se sintió muy conmovida. Nunca esperó que lo hubiera hecho sufrir tanto tiempo. Él se disculpó, diciendo, si hubiera preguntado con más cuidado, no habría existido este malentendido. Pero lo que había pasado ya estaba hecho. Al final, Gojo esperaba que Marin probara su creación. Al escuchar eso, ella se sonrojó pero aceptó. Los dos se maquillaron juntos. Se prepararon para coincidir con el personaje. Un rato después, cuando todo estuvo listo, Marin también lo llamó para que echara un vistazo. El resultado no fue diferente del original. Fue incluso mejor, porque Marin tenía un rostro bien definido, lo que la hacía encajar perfectamente con el personaje. Este logro realmente no decepcionó a nadie. Cada detalle era muy preciso. No tenía nada de más ni nada de menos. El disfraz también era bastante cómodo para que ella lo usara. Marin todavía no podía creer que se había transformado en un personaje de anime. Incluso quería tomarse fotos. Marin insistió en que Gojo tenía que tomarle una de inmediato, ya que estaba emocionada. Marin sonrió y bromeó un poco. Mientras tanto, el personaje original en realidad era muy tranquilo, así que Gojo también le dijo que pusiera una expresión más seria. Pero fue precisamente esa expresión la que hizo latir con fuerza el corazón de Gojo. Y así, se creó una serie de fotos impresionantes. Después, Marin incluso subió las fotos a las redes sociales. Incluso invitó a Gojo al evento de cosplay al día siguiente, ya que el disfraz ya estaba terminado. Sería un desperdicio no ir. Al día siguiente, los dos llegaron al evento de cosplay. Todos tenían sus propios trajes impresionantes. Como era su primera presentación, Marin se puso nerviosa, mientras que Gojo se sintió aún más incómodo, porque estaba rodeado de chicas. Se sintió muy tímido. Gojo no sabía dónde debía pararse. Marin lo animó. Ella quería que su amigo se quedara a su lado para admirar el resultado. La parte más especial eran los melones, cuidadosamente elaborados, lo cual la hacía sentirse completamente cómoda al usar el disfraz. Mientras seguían explorando, vieron muchos personajes grandes y redondos arriba. Mientras estaban tomando fotos, todos rápidamente reconocieron al personaje de Marin. Algunas personas incluso le pidieron a Shinju que se tomara fotos con ella. Y eso era exactamente lo que Marin había esperado al unirse al evento. Así que asintió y aceptó de inmediato. Al ver esto, Gojo también se sintió feliz por su amiga. Sin embargo, algunos pensamientos negativos cruzaron brevemente por su mente. Se preguntó si, después de este evento, ellos todavía seguirían estando juntos. Pero Gojo aún se sintió feliz, porque había ayudado a Marin a cumplir su deseo. Un poco más tarde, Marin regresó corriendo, y dijo, quiero quitarme esto. Hace demasiado calor.
Los dos buscaron un lugar fresco para descansar. Correr con esos trajes era una verdadera tortura. Gojo compró unas compresas frías para refrescarse. Se las dio a Marin para que pudiera secar su sudor y aliviar el calor. Marin también le pidió a Gojo que aflojara su traje, porque su ropa interior estaba empapada. Gojo no tuvo más opción que ayudarla a secarse. Esto lo dejó extremadamente nervioso. Mientras tanto, los sonidos de Marin solo lo ponían aún más inquieto. Después de terminar todo, los dos planearon irse a casa. Quedarse más tiempo podría enfermarlos, especialmente porque tenían clases al día siguiente. Antes de salir del evento, Marin todavía insistió en tomarse una foto más con la cosplayer Senpai. Justo después de eso, se cambiaron de ropa y regresaron a casa con alegría. Gojo se sintió agradecido, porque ambos habían ganado una nueva experiencia. En ese momento, Gojo encontró el evento bastante interesante. Marin entonces preguntó qué disfraz harían después, ya que todavía tenía muchas cosas que quería probar. Eso significaba que los dos seguirían viajando juntos por mucho tiempo. Al saber esto, Gojo se sintió muy feliz. Esperaba poder seguir acompañando a Marin. Al día siguiente, después de la escuela, Marin fue a la casa de Gojo. Quería limpiar el disfraz y los accesorios que había usado. Después del día anterior, Marin sintió que le gustaba aún más Gojo. En ese momento, al ver la expresión concentrada de Gojo, de repente lo encontró inesperadamente guapo. El abuelo de Gojo también regresó a casa. Vio a su nieto llevando a una chica. Casi hizo que el abuelo se fuera con sus ancestros. Por suerte, esta vez se apoyaron contra la puerta. De lo contrario, habría causado un enorme malentendido. Los dos rápidamente explicaron que solo estaban haciendo disfraces de cosplay. Al principio, su abuelo pensó que estaban haciendo algo inapropiado, pero después de ver el trabajo, lo elogió y dio algunas sugerencias para mejorarlo. Podía sentir claramente que tanto su nieto como él mismo compartían una pasión por este oficio. Marin también poco a poco se dio cuenta de que se había enamorado de Gojo, pero no sabía si a Gojo le gustaba ella o no. Mientras se sentía emocionada, de repente, el estómago de Marin gruñó de hambre. Al oír eso, su abuelo y Gojo la invitaron a quedarse a comer. Gojo era bastante bueno cocinando. Cualquiera que se convirtiera en su esposa seguramente viviría feliz. Sorprendentemente, los antecedentes familiares de Marin eran bastante similares a los de Gojo en el pasado. Su madre había fallecido debido a una enfermedad, así que había vivido con su padre desde pequeña. Algún tiempo después, su padre tuvo que trabajar lejos, así que ahora Marin vivía sola. Ella normalmente comía comida congelada o comida rápida. Al escuchar esto, Gojo y su abuelo sintieron mucha lástima por ella. Su abuelo incluso permitió que Marin viniera a comer con ellos regularmente, porque no quería que la chica siguiera comiendo comida congelada, ya que dañaría su salud. Un poco más tarde, Gojo acompañó a Marin a casa. Marin estaba muy feliz, pero esta vez ya no se atrevió a hablar en voz alta como antes. Marin se mostró tímida. Solo dijo suavemente que se verían de nuevo mañana. Al día siguiente, llovió fuertemente. Su abuelo vio a una colegiala de pie afuera bajo el alero para evitar la lluvia. Pensó que era amiga de Gojo, así que invitó a la chica a entrar en la casa para secarse. Cuando Gojo regresó, todavía no había notado nada extraño, pero cuando entró a revisar, accidentalmente vio el cuerpo de la chica desconocida. Esta situación dejó a ambos lados muy avergonzados. Después de eso, se sentaron a conversar. La chica se presentó como Sahuna Sahunai. Al principio, Gojo pensó que era una clienta que venía a ver las muñecas Hina, así que le mostró a Sahuna los alrededores. Sahuna era mayor que Gojo, pero tenía una figura muy pequeña. También se alegró de conocer a alguien que parecía compartir el mismo interés. Sin embargo, la verdad era diferente. Sahuna no tenía intención de comprar muñecas. Quería pedirle a Gojo que cosiera un disfraz de cosplay. Ella supo de Gojo por las fotos que Marin había publicado en línea. Eso la hizo interesarse mucho, así que Sahuna siguió en secreto a los dos en el evento. A partir de eso, Sahuna adivinó que Gojo era quien había hecho el disfraz de cosplay de Marin. Como Gojo había visto accidentalmente su cuerpo, Sahuna usó eso como excusa para amenazarlo. Ella dijo que si Gojo no aceptaba, llamaría a la policía. Al oír eso, Gojo no tuvo más remedio que aceptar hacer un disfraz. En ese mismo momento, Marin también llegó a la casa. De repente ver que su ídolo era Sahuna la hizo sentirse como si la hubiera golpeado un rayo. Marin rápidamente se apresuró a presentarse, pero cuando se enteró de que su senpai gustaba de sus fotos de cosplay, se emocionó aún más. Sahuna declaró claramente su petición. Quería que Gojo la ayudara a hacer un disfraz de Black Lily, aunque Sahuna tenía suficiente dinero para contratar a sastres expertos. Por algunas razones personales, quiso pedírselo a Gojo en su lugar. Mientras conversaban, Sahuna incluso dijo accidentalmente: Gojo y Marin están saliendo. Al oír eso, Gojo se sintió extremadamente avergonzado. Rápidamente explicó:
Los dos solo somos amigos. Pero cuando Gojo admitió que nunca había salido con nadie antes, Marin se emocionó aún más. Después de eso, Marin sugirió tomarse fotos con su senpai. Pero Sahuna se negó. Sin rendirse, Marin ofreció una solución. Ella pagaría la mitad del costo de alquiler del estudio, si podía tomarse fotos junto con Sahuna. Después de pensarlo un rato, Sahuna aceptó. Además, Gojo también tenía que acompañarlas para hacer el maquillaje y brindar apoyo. Eran cosas que Sahuna no podía hacer por sí misma. Marin se alegró muchísimo cuando se cerró el trato. Pero ¿qué pasaba con Gojo? Rápidamente comenzó a ver el anime del personaje Black Lily. Pero para hacer el disfraz exacto en cada detalle. Esa noche, Gojo habló del asunto con su abuelo. Su abuelo estuvo de acuerdo y le permitió continuar. Pero cuando Gojo lo vio aún revisando con diligencia las muñecas, sintió que él mismo todavía estaba falto. Temía que si no practicaba durante unos días, sus habilidades decaerían. Pero su abuelo lo tranquilizó. Tus habilidades han mejorado. Todo gracias al esfuerzo que puso en hacer el disfraz de Marin. Y gracias a las experiencias alegres con sus amigos. Su abuelo le aconsejó, haz lo que amas, y se convertiría en una experiencia valiosa. A la mañana siguiente, Gojo fue al apartamento de Marin. Fue a hablar de cosplay con ella. Cuando llamó a la puerta, Marin salió corriendo con un pijama seductor. La vista dejó a Gojo paralizado por un momento. Mirándose en el espejo, Marin finalmente se dio cuenta de la situación incómoda. Si hubiera sido antes, no le habría importado en absoluto. Pero ahora, se dio cuenta de que le gustaba a Gojo. Eso hizo que Marin se sintiera avergonzada de nuevo. Un momento después, Marin se cambió a ropa adecuada e invitó a Gojo a entrar. No había tenido tiempo de maquillarse, así que se puso aún más nerviosa. Era la primera vez que Gojo entraba en la casa de una chica, lo que hizo que el ambiente fuera aún más tenso. Al principio, Gojo solo planeaba recoger el disco del anime para verlo. No esperaba que Marin lo jalara para ver juntos. Marin incluso llevó a Gojo a su propia habitación. Dentro, estaba llena de cosas relacionadas con su próximo personaje de anime. También reveló su plan de hacer cosplay de una villana de negro, pero estaba pensado para combinar con el disfraz de Black Lily de Sahuna. Después de que vieron el anime por un rato, Marin de repente sintió como si estuvieran en una cita. Cuanto más lo pensaba, más sentía Marin que Gojo se veía realmente guapo. Pero mientras estaba soñando despierta, de repente, el estómago de Marin gruñó de hambre. Desde la mañana, no había comido nada, así que Gojo sugirió salir a comer. Pero Marin quiso cocinar por sí misma e invitarlo a quedarse. Al principio, Gojo se sintió un poco preocupado. Pensó que la comida cocinada por una chica de Shinjuku seguramente sabría deliciosa. Pero luego recordó, Marin siempre come comida rápida, así que estuvo a punto de cocinar él en su lugar. Pero Marin no estuvo de acuerdo. Ella dijo que como siempre era cuidada por él, esta vez tenía que cocinar con sus propias manos. Así que cuando entró en la cocina, Marin de repente se dio cuenta de que no llevaba sujetador. Mientras aún seguía sin sujetador, pensó que no sería notorio. En ese momento, en su mente, imaginó la escena de hacerle una tortilla de amor a Gojo. Luego volvió a soñar despierta por sí sola, pero nadie sabía qué tan buenas eran realmente las habilidades culinarias de Marin. A Gojo solo le bastó mirar la forma en que cortaba las cebollas para saber que no era bueno. Mientras tanto, la chica seguía soñando despierta. Se consideraba un genio, porque creía que podía cocinar bien. Al final, Marin preparó un plato, un arroz con tortilla que se veía bastante mal, pero cuando lo probó, Gojo sintió que el sabor era en realidad bastante único, ya que había agregado unos ingredientes especiales. El plato inesperadamente resultó delicioso. Gojo mostró una brillante sonrisa. Elogió diciendo que la comida era maravillosa. Al escuchar eso, Marin quedó completamente enamorada. Unos días después, Gojo había terminado el diseño preliminar para el disfraz de Sahuna. Se lo envió para su aprobación, y en general, todo parecía estar bien. Por supuesto, todos los gastos fueron cubiertos por Sahuna. Pero gracias a su experiencia, Sahuna podía arreglarse el peinado por sí misma. También compartió muchos consejos útiles. Cómo hacer que los ojos se vean más grandes. O cómo ajustar el rostro para que coincida con varias expresiones. Sahuna prometió enseñarle a Gojo algunas técnicas más. Incluso lo invitó a su casa. Pero cuando él se enteró, Gojo inmediatamente se lo contó a Marin. Marin insistió en ir junto con él, porque realmente quería aprender más consejos de su senpai. Al día siguiente, la pareja fue a encontrarse con Sahuna y su hermana. Extrañamente, la hermana menor de Sahuna, en realidad tenía un busto el doble de grande que el de su hermana mayor. Esto dejó a ambos completamente sorprendidos. Sin embargo, aunque la hermana menor era tímida, también era muy encantadora. Marin le preguntó con curiosidad sobre su talla, y descubrió que, aunque la chica solo estaba en la secundaria,
se había desarrollado mucho más allá de lo normal. Resultó que todas las fotos, sensuales, de Sahuna habían sido tomadas por su hermana menor. Esto hizo que Marin se emocionara muchísimo. Ella también quería que le tomaran fotos hermosas como esas. Al principio, Sahuna no planeaba publicar muchas fotos en línea, pero su hermana menor quería compartir los momentos hermosos de su hermana. Así que en secreto creó una cuenta para publicarlas poco a poco. Con el tiempo, las hermanas Sahuna se convirtieron en una sensación en internet. Recibieron muchos elogios, pero aunque solo lo hacían como un pasatiempo, nunca quisieron colaborar en publicidad. Más tarde, Marin también descubrió que la hermana menor compartía los mismos intereses que ella. Ambas eran grandes admiradoras del personaje que Sahuna hacía en cosplay. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué ella misma no hacía cosplay, la hermana menor de repente se quedó callada. No quería decir mucho. En realidad, su familia tenía un padre apasionado por la fotografía. Él poseía muchas cámaras y lentes de alta gama. Fue así como las dos hermanas lograron crear fotos tan impresionantes. Después de escuchar eso, Gojo intentó buscar los precios de cámaras como las de ellas, pero se sorprendió al descubrir que eran demasiado caras. Incluso los accesorios tenían que comprarse por separado, así que solo podían conformarse con tomar fotos con un teléfono. Antes de irse, el grupo acordó reunirse nuevamente la próxima semana en un estudio gratuito para probar una sesión de fotos. En el día programado, todo el grupo se reunió en el estudio. Resultó que el lugar en realidad era un hospital abandonado, y esta era la primera vez que habían entrado en un sitio así. Marin y la hermana menor no tenían miedo. De hecho, incluso se pusieron a explorar por todas partes. Mientras tanto, Gojo fue junto con Sahuna. Pero cuando vio que la mayor no se atrevía a ir más adentro, pensó que ella tenía miedo de los fantasmas. Entonces Sahuna inventó otra excusa. Pero estaba claro que estaba nerviosa. La atmósfera sombría también la ponía incómoda. No estaban seguros de si podrían capturar buenas fotos o no. En ese momento, la hermana menor explicó: si quieres fotografiar a contraluz en un entorno oscuro, necesitas usar un reflector para equilibrar la luz. De esa manera, la foto no saldrá demasiado oscura. Un poco después, comenzó a llover. La lluvia solo hizo que Sahuna se asustara aún más. Ella seguía negando que tuviera miedo, cuando en realidad, ellos solo querían revisar el lugar para elegir buenos ángulos de toma. Mientras hablaban, Gojo preguntó sobre el sueño de Sahuna. Él compartió que quería convertirse en un maestro fabricante de muñecas. Mientras tanto, Sahuna confesó sinceramente que desde niña había amado a las chicas mágicas. Una vez soñó con convertirse en un personaje así, pero a medida que creció, se dio cuenta de que solo era un producto de la imaginación, un sueño que nunca podría hacerse realidad. En la secundaria, Sahuna compró su primer disfraz de cosplay. Aunque el disfraz no le quedaba bien a su cuerpo, ella aún pensaba que se veía hermoso, y esa fue su manera de hacer realidad su sueño. Gojo se preguntó: si este sueño es tan importante, ¿por qué me pediste que cosiera el disfraz? ¿No sería más fácil contratar a alguien más? Sahuna respondió: yo solía tener mucha envidia de Marin, aunque sus fotos solo se tomaban con un teléfono. Gracias al traje impresionante hecho por Gojo, Marin se veía increíblemente cautivadora. Sahuna creía que, si Gojo también hiciera su disfraz, ella también tendría un atuendo igual de maravilloso. Muy en el fondo de su corazón, Sahuna había amado ese disfraz durante mucho tiempo. Esas palabras conmovieron profundamente a Gojo. Él rompió en llanto, porque se dio cuenta de que Sahuna era igual que su antiguo yo. Cuando realmente amas algo, lo perseguirás hasta el final, sin importar lo que suceda. Gojo apretó fuertemente la mano de Sahuna. Él agradeció a su senpai porque ella le había ayudado a comprender. Sahuna entró en pánico. Ella pensó que él estaba a punto de hacer algo imprudente. Pero solo un simple gesto de tomar la mano fue suficiente para que sus emociones explotaran, hasta el punto de que se desmayó. Al día siguiente después de la escuela, Marin de repente invitó a Gojo a la playa. Cuando llegaron, el lugar estaba completamente vacío. No había ni una sola persona alrededor. Gojo pensó que Marin quería tomar fotos, pero cuando miró su rostro inocente, Gojo supo que no era ese el caso. Marin reveló: el semestre ha terminado. Ahora es momento de divertirse. Así que quise venir a la playa. Esta acción impredecible dejó a Gojo completamente en shock. Pero como ya estaban en la playa, él también intentó mantener un ánimo relajado. Los dos se sentaron a contemplar las olas del mar. Marin se preguntó: las olas comienzan con el viento. Entonces, ¿dónde comienza el viento? Luego de repente se echó a reír. Ellos bromeaban casualmente. Me pregunto cuándo nos enamoraremos. Marin corrió felizmente de un lado a otro, mientras su cabello y su vestido ondeaban al viento, haciendo que Gojo se sonrojara al verla. Aunque él no entendía del todo lo que ella pensaba, aún así quería unirse a su alegría. Eso lo hizo feliz, porque en ese momento, él tenía a Marin a su lado.
Unos días después, los dos comenzaron a trabajar en el diseño de un nuevo disfraz. Marin acababa de comprar un traje de baño. De repente levantó su camisa para mostrarlo, sorprendiendo a Gojo. Al ver a su amigo sonrojarse, el corazón de Marin también se sintió extrañamente feliz. Después de 2 semanas, el disfraz de Sahuna finalmente estuvo terminado. Ella estaba extremadamente satisfecha, pero aún quería revisar todo de nuevo. En cuanto a Marin, no hacía falta preguntarlo. Cada vez que ella tenía algo nuevo, ella estaba encantada. Gojo incluso maquilló a Marin para que fuera aún más perfecto. Esto sorprendió completamente a Sahuna, pero aunque los dos tenían muy pocas herramientas, el resultado aún la hizo lucir increíblemente hermosa. Sahuna incluso les prestó algunos objetos más, y les enseñó cómo alargar el delineador para crear una mirada fría, aguda y penetrante. Después de que todo estuvo terminado, incluso la propia Marin no pudo reconocer su reflejo en el espejo. Cuando regresaron al hospital abandonado para tomar fotos, de repente, la lluvia volvió a caer con fuerza. Sin suficiente luz, no pudieron continuar la sesión. Entonces apareció la hermana menor de Sahuna con una identidad diferente, lo que dejó completamente sorprendidas a las dos chicas. Resultó que la última vez, el chico había mencionado que su hermana también quería hacer cosplay. Después de conversar un rato, Gojo prometió que la ayudaría a hacerlo realidad. Escuchar eso hizo que la hermana menor se sintiera muy feliz. Ella dijo que quería transformarse en su personaje masculino favorito. Al oír esto, Gojo se quedó sin palabras. Esto iba a ser muy difícil, porque cuando él vio su pecho demasiado grande, y sin mucho dinero disponible, Gojo terminó teniendo que encargarse de todo. De regreso en casa, él prestó su propio uniforme escolar a la hermana menor para que pudiera disfrazarse de chico, mientras que el pantalón le quedaba. La camisa no funcionaba en absoluto con su pecho grande. De repente, sus 2 pomelos terminaron rompiendo los botones de la camisa. Sin embargo, las 2 hermanas no se dieron por vencidas. Ambas siguieron intentando encontrar una solución. Ellas amarraron fuertemente el pecho para que pareciera equilibrado. Gracias a su esfuerzo, al final, lograron crear esa apariencia. Marin estaba tan feliz que lloró. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de que era su compañera menor. Sahuna sintió lo mismo. Ella estaba encantada de ver a su hermana pequeña luciendo así. Después de todo lo que habían hecho, Sahuna agradeció sinceramente a Gojo. Ella misma ni siquiera se dio cuenta de que he llegado a amar el cosplay durante este tiempo. Él solo le permitió tomarse fotos. Al verlas así, él se sintió un poco apenado, pero luego, simplemente lo dejó estar, porque ahora, Shinju ya había ganado confianza en ser ella misma. Después de eso, todos guardaron juntas esas fotos hermosas. Más tarde, las 2 hermanas editaron las imágenes. Ellas pensaron que las expresiones de Marin eran excelentes. Sahuna incluso tuvo que admitir que había amado el atuendo de Gojo desde la primera vez. Sin embargo, si no hubiera sido esa chica quien lo llevaba, las cosas podrían haber resultado diferentes. Las fotos de Shinju también eran maravillosas, hasta el punto de que su hermana mayor tuvo que decir que se sentía muy celosa. Al escuchar eso, la chica estaba encantada. Ella ganó más confianza sobre hacer cosplay. Prometió que cuando entrara a la preparatoria, conseguiría un trabajo de medio tiempo para ganar dinero para este pasatiempo. Mientras tanto, Marin también llamó a la persona que amaba para alabarlo. Ella dijo que sus habilidades estaban mejorando. Shinju había sido transformada perfectamente de una chica en un chico. Era realmente notable. Marin también le preguntó cuándo se le ocurrió la idea. Él dijo que los dos habían trabajado juntos algún tiempo atrás. Al escuchar eso, Marin sintió celos al saber que Shinju se había quedado en la misma habitación con Gojo durante unos días. Después de eso, ella tuvo la idea de hacer cosplay de un nuevo personaje. Esta vez, el disfraz era muy fácil de hacer. Lo importante era que el personaje tenía la piel un poco oscura, para parecerse más a ese personaje. Marin se quedó demasiado tiempo bajo el sol, convirtiendo su piel clara en piel oscura. Eso realmente la asustó. En verdad, una vez que tienes pasión, nada puede detenerte, incluso con la piel más oscura. Ella todavía se parecía mucho a Shinju. Después de bañarse, su piel volvió a ser clara, porque la capa más oscura de antes era solo maquillaje. Un poco después, ellos salieron de compras, pero esta vez, era de compras para su novio. Marin notó que él tenía muy poca ropa. Siempre usaba las mismas una y otra vez. Eso no estaba nada bien, así que ella quiso comprarle algunos conjuntos de ropa como regalo. Él mismo no sabía qué estilo le quedaba bien, por eso tuvieron que probar algunos diseños llamativos, coloridos y brillantes. Pero esos no eran adecuados para él. Sin embargo, a los ojos de Marin, se veían muy lindos. Él quería quitárselos, así que ella tuvo que elegir algunos conjuntos más sencillos en su lugar. De esta manera, pasaron un tiempo muy divertido saliendo juntos.
Se sentía como si estuvieran en una cita. Al irse, él habló sobre ese evento de cosplay. Dijo que no lo haría, lo cual la entristeció. Al preguntar, ella descubrió que el traje revelaba demasiado en zonas privadas, así que él no quería ver la Exponie N12 de esa manera. Esa afirmación era como una confirmación de que no quería que ella usara ropa reveladora para que otros la vieran. Marin se dio cuenta de que a él también le gustaba. Ambos se mostraron tímidos. Al final, cancelaron el traje de cosplay. Pero esta vez, Gojo no estaba molesto. Unos días después, Marin continuó sacando a su ser querido. Bajo el calor abrasador, entraron en un café especialmente para aficionados al manga. Dentro, había todo tipo de bebidas. Pero lo más importante, ella estaba a su lado. Gojo se sintió tímido sentado cerca de ella, porque podía ver toda su piel. Ella sacó el manga con su personaje favorito. Dijo, también quiero mucho hacer cosplay de ese personaje, pero me da miedo que sea demasiado revelador. Él lo revisó y vio que no era tan revelador como antes. Así que Gojo le dijo a Marin que siguiera adelante y lo intentara. Escucharle dar permiso la hizo bastante feliz. Así, disfrutaron hasta la tarde antes de irse. Unos días después, ella encontró un lugar adecuado para fotos a un precio barato. Este joven no pensó mucho al respecto. No fue hasta que llegaron que él se dio cuenta de que era un love hotel. Dentro, había bastantes objetos destinados a parejas enamoradas. Lo bueno era que la habitación era espaciosa, y el fondo era bonito, así que podían tomar fotos cómodamente. En general, muchas personas venían aquí con el mismo propósito que ellos, porque el precio era barato. Pero ahora, si hacían el checkout, no recibirían un reembolso, así que se vieron obligados a usarla. Marin entró al baño. Lo encontró tan espacioso que invitó al joven a ducharse con ella. Eso lo dejó paralizado. Un momento después, ella salió usando su nuevo traje de cosplay. Él vio que ella seguía siendo tan hermosa como siempre. Ella elogió la habilidad de Gojo. El traje le quedaba perfectamente. Marin también había leído una leyenda urbana que decía, si pones 3 gusanos en tu billetera, ahorrarás mucho dinero. Ella también quería probarlo. En un Love Hotel, por supuesto, había algunos disponibles. Así que ella tomó uno y se lo dio al joven para ahorrar juntos. Después de eso, pasaron a la parte principal, comenzaron a rehacer el maquillaje y a tomar fotos. Gojo estaba trabajando tan duro, que no le importaba nada. Gojo dejó que su amiga se sentara sobre él para tomar mejores fotos. Cuando terminaron de tomar fotos, se dio cuenta del problema. Inmediatamente le dijo que se bajara de él. Marin también se sorprendió. Accidentalmente, dejó caer su teléfono sobre el interruptor de la luz. Ella estaba sostenida por Gojo alrededor de la cintura. Pero como ambos tenían sentimientos el uno por el otro, ella no dijo nada. Antes de que pudiera progresar algo, el personal llamó para anunciar que se había acabado el tiempo. Ella se sintió demasiado avergonzada después. Corrió a cambiarse de ropa. Unos días después, era el festival de verano. Marin realmente quería ir al festival con su padre, pero él estaba ocupado. Así que el plan fue cancelado. Gojo vino a consolarla. Se dio cuenta de que parte de la razón era que ella era perezosa con la tarea, así que su padre solo le permitía ir después de terminarla. Actualmente, ella también estaba trabajando como modelo fotográfica, pero Marin aún no se había desarrollado mucho. Notó que las fotos en la revista eran muy nítidas, mientras que el rostro de Marin todavía se veía atractivo. Y la razón por la que estaba ganando dinero era porque quería comprarse una cámara como la que tenían sus 2 hermanas mayores. Pero sintiéndose aburrida, invitó con confianza al joven a ver una película de terror, mientras mostraba miedo en las escenas de sustos repentinos. Mientras tanto, el joven permanecía indiferente. Cuando llegaban las escenas de Oni, se sentía como si ya fuera una propuesta de matrimonio. Él se dio cuenta. A mí también me gusta ver este tipo de películas. Después de terminar toda la tarea de inglés, se dio cuenta de que la tarea de matemáticas aún estaba en la escuela, así que tuvo que regresar a buscarla. En ese momento, no había nadie en la escuela excepto el guardia de seguridad. Fueron a la piscina del club de natación para chapotear un poco, pero Marin no estaba prestando atención, y como resultado, cayó al agua. No podía volver a subir, así que Gojo tuvo que saltar para salvarla, lo que hizo que la ropa de ambos quedara completamente mojada. En realidad, ella no sabía nadar, pero a Marin le encantaba ir a la playa y jugar en el agua. Después de ese incidente, regresaron a hacer la tarea hasta la tarde. Finalmente, toda la tarea estaba terminada. Esa noche, los dos se encontraron en el festival. Esto sorprendió a Gojo. Marin llevaba ropa tradicional y se recogió el cabello, lo que la hacía lucir muy diferente de lo habitual. Pero una cosa era innegable. Ya había perdido su corazón por Marin. Dentro, disfrutaron de todos los juegos. Ambos compraron muchos bocadillos, lo que hizo que Gojo se sintiera mareado.
Se decía que este pequeño lugar era para que los dos se sentaran a ver los fuegos artificiales mientras comían. Poco después, el cielo se llenó de fuegos artificiales. La escena hizo que alguien como Gojo, que rara vez salía, se sintió emocionado, porque probablemente este fue el año más memorable de su vida, ya que ambos pudieron ver los fuegos artificiales con la persona que les gustaba. Él miró de reojo, y de repente vio a Marin prestando mucha atención. Pero cuando ella miró hacia atrás, ambos se quedaron congelados por un momento. De repente, como sus sandalias eran bastante ajustadas, los pies de Marin le dolieron de camino a casa. El joven no tuvo más remedio que cargarla de vuelta. También prometió que el próximo año sería más cuidadoso, y no la dejaría lastimarse así de nuevo. Al escuchar eso, el joven también se sintió feliz, porque el próximo año seguramente podría acompañarla de nuevo. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda dar like, compartir y suscribirte para apoyar a Oni-chan en los próximos videos. Gracias por mirar, con mucho cariño.